En un primer momento, Carlos tiene la impresión de que la pintura de su tiempo, la pintura moderna, es lo que veía en Juana Mordó, ¿no? Los informalistas, Tapies y compañía, que de hecho él empieza pintando así. Ese primer cuadro, que no es el primer cuadro, y el cuadro perdido que gana el premio, estará un poco en la estela del informalismo. Pero es curioso que casi de forma inmediata, y en un momento en el que él todavía no tiene muy claro que va a ser pintor, porque como le dirá de hecho en una entrevista a Kiko Rivas, hasta mucho más tarde, posiblemente hasta el año 73, y habiendo pintado ya pues prácticamente todas las piscinas y tal, no se dio cuenta que realmente lo que era pintor, ¿no? Exactamente, hasta que pinta La camarera roja. Efectivamente. De pequeño, él en esas edades cogió asma, una enfermedad que lo jorobó bastante a lo largo de su vida. Y entonces eso, ¿qué pasa? Pues mientras iban a estudiar todos los demás a San Felipe Neri, en Cádiz, él iba, pero no participaba en muchas de las cosas que se hacían, y tenía una vida más casera de lectura, en donde se leyó de la biblioteca de su casa, que estaba bastante bien provista, se leyó pues todos los clásicos, todos los encontró y todos los que fue comprando. Dice, el ser enfermizo tiene mucho que ver con todo esto. Yo me había construido mis cumbres borrascosas en un dormitorio sin muebles. A mí me gusta un poco el silencio y la soledad. Después se va a Madrid a estudiar. Inicia 2 carreras, Derecho y Filosofía. No termina ninguna de las 2. Todavía no sabía que iba a ser pintor. Iba a ser abogado. Ya sabemos que los pintores son siempre fracasados. Vienen a la pintura porque han fracasado en otro campo de la vida. En 7 años desde que empieza a pintar, y a los 2 años de cuando realmente ya hace un cuadro de plena entidad, alcanza su plena madurez, ¿no? En la época del matiz de día, matiz de noche, del Dassin y tal, y pinta los que seguro que en ese momento son los cuadros más poderosos que se pintan en España en esos años. Y es un pintor que se renueva constantemente, que eso también es impactante, ¿no? Él tiene esa primera fase todavía con muchas conexiones pop, ya posterior a las piscinas, a partir un poco del pintor y la modelo. El siguiente cuadro a La camarera roja, que es la reina de corazones, muy mitificado, etc. Ese sí que es un cuadro realmente pop. Sí. Es quizás el momento más pop, pero sin embargo 2 años más tarde se ha alejado ya totalmente del pop. Yo un día estaba pensando en una acusación que se nos había hecho de que éramos pop, que éramos pintores pop, que estábamos un poquitín encadenados a la escuela americana del pop y tal, ¿no?
Entonces yo dije, bueno, pues ya que lo dicen, vamos a probar. Entonces pinté un cuadro del ratón Mickey, referido siempre a un problema de análisis psicológico. O sea, era un cuadro con laberinto, o sea, era una prueba de psicoterapéutica y cosas de estas. Y terminé el cuadro y me quedé tan pancho, ¿no? Pero claro, después la reflexión sobre todos estos problemas, para mí ha sido una reflexión que te va agotando al mismo tiempo que se te va produciendo el cansancio del ojo, porque el ojo no tiene mucha resistencia, es una cosa que vas perdiendo poco a poco, ¿no? Entonces pensé en la vejez de Mickey, y ya Mickey ya no es pop, ahora ya definitivamente no me importa esa acusación, ahora lo que me importa es que se pasee tranquilamente por un jardín. Aparte de los tamaños, es otra de las historias, o sea, es el primer pintor de su generación que pinta esos formatos formidables. En formatos enormes. Hablamos de 3 o 4 metros. Las cartulinas no se plantean problemas, no solo se plantean problemas pictóricos como los cuadros de su concepto de la pintura, sino que entra también en aquellas cosas de alrededor que o le molestan, o le preocupan, o le interesan, con una soltura total. Algunas pasan a cuadros, son origen, después de un tratamiento puramente pictórico, de los cuadros, pero normalmente no, normalmente podría ser más un diario. También es verdad que las cartulinas se convierten para él en una especie de laboratorio que yo creo que tiene una importancia capital, ¿no? Donde ensaya lenguajes y soluciones muy distintas. Va a tener ahí hallazgos que luego se trasladan a los cuadros. Los cuadros finales, un cuadro para mí muy sorprendente, que es la mujer de Triana, solo se entiende por cosas que han ido apareciendo en las cartulinas, ¿no? Sí, por ejemplo, en el arcipreste de Eta. En el año 74 vivían juntos Marga Punzel y Carlos Franco, y vivían en la misma zona. Entonces decidimos hacer un viaje a Nueva York y dije yo, hay que practicar. Y entonces nos cogimos Carlos Alcolea, Carlos Franco, Marga Punzel y yo, y nos fuimos como una semana seguida a Rosales a coger el teleférico de la casa de campo, ir hasta el otro lado y volver a hacer prácticas de viaje en avión. Luego lo pasamos muy bien, en el vuelo. Tengo algunos dibujos. Y bueno, y allí fue una locura, porque nos llegamos a ir. Carlos iba con la pierna y casi no podía moverla, restos del accidente, Carlos Franco. Pero era igual, andábamos para allá abajo, vimos absolutamente todo. El Metropolitan fuimos como 4 veces, al MoMA pues otras 4 por lo menos, las librerías, el Guggenheim, otros galerías, todas, no paramos en todo el día.
Eso, menos unas paradas que había que hacer 2 para comer, porque Marga Muncel solamente tomaba brotes de soja en sándwich. Y claro, los demás a comer no terminaba. You down. I'll never let you down. Y es curioso cómo mantiene una actitud que defendía y que en efecto la mantiene hasta el final, ¿no? El no pintar cuadros superfluos. O sea, el no producir por producir, que es decir, eso tan típico del pintor contemporáneo insertado en el mercado, es como una fábrica de butifarras, ¿no? Y él realmente se empeña en pintar lo que cree que tiene que pintar, no hace series, en todo caso hay un cuadro, porque son cuadros desdoblados como Las Alicias o Los Borrachos, que hay diálogo entre dos versiones. Son 2 cuadros. Efectivamente, pero que, salvo en esos casos, Los pintan así. Borrachos 2 es un cuadro. Las Alicias son 2. Sí, no, pero que me refiero a que hay dos versiones de Los Borrachos. Ah, sí, claro. Como hay 2 versiones de La Alicia. Para mí un problema casi crucial en mi pintura, eso de mí, no sé, es la exactitud. O sea, me gusta que el final de una obra sea exacto. Y lo que busco en la pintura que me rodea, que no haya sido realizada por mí, es el placer de poder ver buena pintura. En cuanto hablabas de, no sé, de la cosa más ajena al mundo de la pintura, tenía una habilidad tremenda para llevarte a hablar del cuadro que acaba de pintar o que estaba pintando. Y no le gustaba que la gente hablase de su pintura, pero él sí hablaba de su pintura. Y sus libros. Y la biblioteca es sorprendente. Sorprendente. Sí. Y eso yo la he desordenado, porque antes estaba todo lo conceptual junto y yo lo he separado. Es un pintor culto. Efectivamente. Y eso se ve en su pintura. Y defienden eso, y esa generación defiende eso. Y él, en contra de un entorno, él defiende la cultura, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? En todos los cuadros se plantea algo más que la propia pintura. Que puede ser, que casi siempre es un guiño literario. Tiene un gran trasfondo literario. Que por eso yo a veces me suelo atrever a decir que hace algo de surrealismo, de post-surrealismo en toda su pintura, que no es cierto en el sentido surrealista viejo esto, sino en el sentido de que mete detrás mensajes a descubrir. O sea, que tú cuando estás viendo un cuadro de Carlos, hay muchísimo que leer en el cuadro, además de disfrutar de pintura. O sea, que parece que es un entretenimiento del pintor, y han sido muchos ratos, y 2 notas fundamentales que introduce, a mi modo de ver, en eso, exactamente en eso que tú señalabas antes, de introducir el humor. En los cuadros tienen siempre el humor, es fundamental. Y un gran peso de mal agua. Sus cuadros, que están muy pensados, cuando tú los ves el primer golpe es que ha ido descubriendo según lo iba pintando, ¿no? Y por la forma de pintar muchas veces da esa impresión, porque tarda meses en pintar un cuadro y lo vas viendo, y lo hemos ido viendo cómo van haciendo y cómo va esto. Pero luego están tremendamente pensados y ves dibujos, ves cartulinas y dices, esto lo ha sacado de aquí, esto está pensado aquí.
empieza a introducir otra vez un concepto mucho más conceptual en los cuadros de la última etapa. Y más raro, más difícil de encontrar los significados por nosotros. Pero él no deja de ser un voyeur. En todos los cuadros se retrata en estos ya descaradamente como un mirón. Está mirando. Él quería vivir un personaje literario. Ah, claro. A él le fascinaba todas esas fantasías de viajes que hablábamos y de muchas otras cosas. Eran fantasías literarias. No le importaba nada la realidad en ese sentido. Vivía una vida en dos aspectos. El suyo personal, creado con todo ese amor por la cultura, porque era verdadera pasión por los temas culturales y de una gran potencia de entendimiento. O sea, daba gusto oírle comentarios de pintura, por ejemplo, ¿no? Hemos visitado juntos museos y era una forma de ver diferente, pero a la vez su mundo, pasión y su locura eran sus cuadros. Hay un caso, por lo menos importante en la pintura, que es el cuadro de la caída del rey, que finalmente es la alusión a un hecho trivial, la noticia de que el rey ha tropezado en la piscina y se ha dado contra una cristalera. Pues con ese cuadro me pasó una cosa graciosísima. Cuando lo montamos en esa exposición sobre el año 2000, me tocó enseñarle al príncipe la exposición. Entonces, al llegar ante ese cuadro, justo cuando le estoy contando eso, me doy cuenta que la figura del rey está dibujada con la bandera republicana. Sí. Otro tema importante que no habíamos tocado, que es el tema de la cinta de Moebius, que él va a utilizar mucho, sobre todo en la segunda mitad de los 80, y que es curiosamente un objeto de 3 dimensiones, pero de una sola cara, que es la paradoja de la pintura, que es un espacio de 3 dimensiones, pero que en realidad es un plano. Cuando hizo el último cuadro del desnudo bajando la escalera, llamaba por la noche al estudio mío y me comentaba, dice, es que es una escalera de bajar. Y digo, bueno, es que de es bajar una escalera que sube y que baja al mismo tiempo. Pues todas las escaleras suben y bajan, no hay escalera de bajada, escalera de subida. Y no le salía la perspectiva. Y verás que luego al final estropea la perspectiva para que no sea perspectiva. Hicimos un viaje a Galicia en el que fuimos de Santiago a Finisterre por la mañana. Sí, por la costa. Ese día venía todo el camino contando unas historias. Carlos venía emocionado porque había estado en la punta del mar, allí abajo, y a raíz de eso pinta ese cuadro tenebroso de esa noche, porque lo que pinta es ese viaje de vuelta en la noche de Finisterre. Se le queda que el fin del mundo es de noche. Lo mezcla con que a la semana siguiente o algo así fue cuando vimos el cometa, que eso ya era el fin del mundo de verdad. O sea, ahí hay 2 fines del mundo, el cometa y el Finisterre. Y luego el otro viaje que nos fuimos... Porque hace el perfil de la costa gallega, que es la costa de la muerte, que también es el fin del mundo. Sí, también es el fin del mundo.
Pero aprender a nadar es un tratado de pintura. A su manera. A su manera. Efectivamente. A su manera. Yo creo que la pintura y el aprendiendo a nadar son una manifestación de su mundo y de su yo. Que por supuesto coinciden, porque son dos formas de ver una sola realidad, que es esa realidad que él se crea. Esa realidad muchas veces incomprensible hasta que no tienes una clave posterior. O sea, tú lees las primeras páginas y no las entiendes. Sí, es hasta bastante después enigmático. que recoges y dices, se refería a esto. Y en la pintura le pasa. Tiene un componente bastante enigmático. Sí. Y si no sabes de qué está hablando, muy desconcertante.